Al desconocer el gobierno esa decisión, se toma una atribución que es de la justicia, que es del Consejo de Estado. Yo creo que será una victoria importante, como lo fue también la reforma pensional. Hay una candidatura fuerte que es la consulta popular y hay otra candidatura fuerte que son los anticonsulta. Un saludo a toda la comunidad de Última Hora Colombia, a todos nuestros seguidores. Hoy estamos acá en un espacio más de entrevistas. Hoy nos acompaña Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno Petro. Un saludo, Juan Fernando. Juan Sebastián, un saludo muy especial a usted y a todos los que nos acompañan en las redes. Bueno, quisiera empezar preguntándole, metiéndonos en tema de coyuntura política, algo que pasó esta semana y es el anuncio del presidente Petro de hacer un decretazo de la consulta popular. Quisiera preguntarle desde el análisis político cómo tomar ese anuncio. Pues mire, yo he venido sosteniendo que entiendo la frustración y a veces la desesperación del presidente Petro por sacar adelante unas reformas sociales en las cuales él cree, yo también comparto el espíritu de esas reformas, las acompañé en el Congreso de la República, logramos concertar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, un texto muy moderado de la reforma laboral. Entiendo también y sé que la Comisión Séptima del Senado de la República cometió una equivocación y una torpeza al hundir, sin permitir ni siquiera el debate, una reforma laboral que necesita el país y que es una reforma conveniente y con suficiente concertación. Digamos que ese contexto político es explicable y el gobierno tiene todo el derecho a impulsar sus reformas, pero creo que ha escogido el camino equivocado, el camino equivocado de desconocer una decisión del Senado, porque se entiende también en todo este proceso, tanto el gobierno como el Congreso han venido actuando dentro de su institucionalidad, cada uno con sus facultades y competencias. Así se haya equivocado, la Comisión Séptima del Senado tomó una decisión. La plenaria del Senado concedió la apelación y mandó la reforma para la Comisión Cuarta. El Congreso, el gobierno acudió al artículo 104 de la Constitución, válido, legítimo, así no les guste a algunos, para convocar una consulta. Pero el Senado tomó una decisión, independientemente de que nos guste o no, hay una decisión del Senado y desconocer esa decisión afecta el equilibrio de poderes y la independencia de los poderes, pero sobre todo, al desconocer el gobierno esa decisión, se toma una atribución que es de la justicia, que es del Consejo de Estado, que es el Consejo de Estado y su sección quinta el que debe evaluar si la decisión del Senado fue válida, se hizo cumpliendo con los requisitos de la ley quinta y de la Constitución, o por el contrario fue inválida y merece ser anulado. Pero no es el gobierno de turno, ni este gobierno, ni hacia el futuro, el que puede empezar a tomarse atribuciones de decir qué decisiones del Congreso son válidas o no, dependiendo si nos gustan o no. Yo creo que ese es un muy mal precedente, un mal camino, se equivoca el gobierno y por eso hay que invitar al presidente de la República, que muchas veces hay asesores interesados del gobierno y sectores políticos en incendiar, en radicalizar la situación en Colombia, que haga un alto en el camino, que haga una reflexión clara, la movilización ciudadana a favor de las reformas es importante que continúe, a eso no hay que tenerle miedo, la insistencia del gobierno en el trámite de la reforma laboral en el Senado para introducir los elementos que considera que le hacen falta también, incluso si el gobierno quiere insistir en lo que se ha llamado la consulta 2.0, es válido también. Lo que me parece que es un camino equivocado es convocar una consulta popular por encima de una decisión del Senado y tomándose atribuciones de la justicia. Precisamente también quisiera preguntarle cómo queda entonces ese discurso del bloqueo institucional del gobierno nacional, teniendo en cuenta pues que revivió la reforma laboral, que ahorita va para su último debate en la plenaria del Senado. Y pues quisiera preguntarle entonces cómo queda ese discurso, teniendo en cuenta pues que por un lado el gobierno todavía tiene las chances de aprobar esa reforma, pero aún así sigue insistiendo en la consulta. Mire, no hay que negar que este Congreso ha sido más independiente del gobierno Petro que cualquier otro Congreso en la historia reciente del país.
En eso hay que ser claro. Y es bueno que el Congreso sea independiente. Ojalá esa independencia se mantenga hacia el futuro frente a distintos gobiernos, que no sea simplemente un tema coyuntural, porque se trata de un gobierno de izquierda. Y es cierto también que la independiente como lo ha sido frente a todos los gobiernos, en este caso la rama judicial. Esa independencia de los poderes es bueno preservarla y mantenerla, es un gran activo de la democracia colombiana y de nuestra institucionalidad. Pero uno no puede negar que, digamos, en estos años sí hay una actitud en ciertos sectores retardatarios de la sociedad colombiana, que están representados también en el Congreso, que no quieren ninguna reforma, que se atraviesan como mula muerta y tratan, obviamente, o de hundir o de dilatar la aprobación de unas reformas por las cuales el pueblo colombiano votó en el año 2022. ¿Cómo encontrar el justo medio? ¿Cómo concertar esas reformas? ¿Cómo dar un paso adelante y no quedarnos en esa polarización? Es lo que tenemos que pensar ahora y hacia el futuro. Yo creo que la reforma que aprobó la Comisión Cuarta del Senado, después de que se concedió la apelación, es una reforma que vale la pena intentar sacarla en la plenaria del Senado y en la conciliación con la Cámara. Tiene los principales elementos de la reforma laboral del gobierno, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, los festivos y dominicales también, restablece derechos que le habían quitado a los trabajadores en la reforma del año 2003 del gobierno del presidente Uribe y vale la pena persistir en ella. Yo creo que es el camino más indicado, el que tiene menos obstáculos, el más rápido para garantizar los derechos de los trabajadores en este país. Ahora, Juan Sebastián, uno no puede negar, y eso hay que decirlo con toda claridad, que la reforma revivió en el Senado y hoy se tramita en la Comisión Cuarta, básicamente porque el gobierno sí ejerció una presión válida políticamente a través de la iniciativa de la consulta. Tal vez si no se hubiera acudido a la consulta, el Congreso no hubiera revivido la reforma y eso es parte del debate político. Correcto, pero entonces sí habría un bloqueo institucional, además teniendo en cuenta que ya se le aprobaron reformas como la pensional, más allá de lo que usted menciona, que es cierto también de la presión política que tuvo que ejercer el gobierno. Y también lo digo porque hay expertos como por ejemplo Rodrigo Umprimi, que dice que el gobierno tal vez como que no se hace autobombo por esas pequeñas victorias que logra, y revivir la reforma sin duda es una pequeña victoria. Claro que es una, y yo no creo que sea tan pequeña además, yo creo que es una victoria importante. Si sale la reforma y si se mejora el texto en la plenaria del Senado y en la conciliación, puede haber una conciliación con un enfoque incluso más favorable a la visión que tiene el gobierno de la reforma, yo creo que será una victoria importante como lo fue también la reforma pensional, como lo fue la reforma tributaria de comienzos de gobierno, como lo fue el acto legislativo que impulsamos de fortalecimiento de la autonomía territorial, aumentando las transferencias del Sistema General de Participaciones. Claro que han salido reformas importantes del Congreso. Ya la discusión puntual de qué, cuando la gente habla de bloqueo institucional, ¿qué es bloqueo institucional? Bloqueo institucional es que no salga nada del Congreso, que se vote todo en contra del gobierno, o bloqueo institucional es que unas reformas que son prioritarias para el gobierno no salgan o no se ha hecho la suficiente concertación posible. Yo creo que el gobierno, al contrario de lo que muchos sectores dicen, sí ha hecho esfuerzos de concertación, sí ha estado dispuesto a modificar articulado de las reformas. Lo que pasa es que, pues, obviamente hay una oposición muy dura, muy radical. La gente muchas veces señala solamente al presidente de la República por sus intervenciones o sus trinos de radicalizar las posiciones, pero hay sectores de la oposición que están jugando a lo mismo y yo creo que el camino, así parezca un saludo a la bandera, tiene que ser seguir insistiendo en acuerdos, en consensos. Yo no sé a qué horas los colombianos sacamos del diccionario político del país las palabras consensos y acuerdos. Yo creo que es fundamental volver a ellos.
Y usted menciona un punto muy importante al que también quiero ir, y es, usted menciona consensos, y está bien, pero también quisiera preguntarle por el discurso fuerte que ha tenido el presidente, y principalmente contra el presidente del Senado, contra Efraín Cepeda, porque lo ha tildado hasta, pues digamos, de HP, que después dijo que era honorable, pero digamos también es un discurso muy fuerte y que pues de parte del gobierno parece, y el presidente específicamente parece que tampoco hay un ambiente para buscar consensos. Aquí en estas discusiones, Juan Sebastián, muchas veces la gente ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como dice el pasaje bíblico, ¿ah? Aquí creo que todos somos responsables del lenguaje de confrontación y del lenguaje agresivo que hay en la discusión política en Colombia. Por eso hay que hacer un esfuerzo común en bajarle el tono. Uno no puede desconocer que hay expresiones desafortunadas, que hay expresiones que no contribuyen a la búsqueda de esos consensos por parte del gobierno nacional, pero también las hay en la oposición. Hay que mirar la manera como se descalifica muchas veces al presidente, al gobierno, cómo se tratan asuntos de su vida personal. Hay que mirar muchas veces la manera como se atraviesan como mula muerta ciertos sectores a las reformas y las expresiones y los calificativos al presidente también por parte de partidos de oposición y por parte también del propio presidente del Congreso. Luego, yo creo que aunque siempre parezca tarde y parezca imposible, hay que reiterar el llamado a mayor serenidad, a mayor sensatez y a mayor consideración en el debate. Y devolviéndome un poquito también quisiera preguntarle, el ministro Benedetti y también el ministro Sanguino han salido a decir que la consulta popular, digamos, no es una apuesta para las elecciones, pero pues sin duda parece que sí la es. Quisiera preguntarle específicamente cómo va a ser el gobierno para que mientras se está discutiendo la reforma laboral siguen promoviendo la consulta, cómo hacer para que no se vea que precisamente es una movida de cara a las elecciones del 2026. Yo creo que eso no hay que hacer mayor esfuerzo por hacer ver eso, ¿no? Estamos en el debate político. Aquí muchas veces tenemos un doble lenguaje y unas posiciones francamente absurdas. Cualquier discusión hoy en día de derechos de los trabajadores de Colombia, de las reformas sociales, es una discusión política y hace parte de la campaña política y hace parte de la campaña de la oposición a atravesarse a las reformas del gobierno y hace parte de la campaña del gobierno impulsar, ¿ah?, reformas sociales por las cuales los colombianos votaron. Yo creo que es una discusión que no nos conduce a ninguna parte. Estamos en un debate político y el debate sobre los derechos de los trabajadores es un debate político y acudir a la consulta como mecanismo de participación ciudadana hace parte de la discusión política y está dentro de la institucionalidad. Lo que no es conveniente, vuelvo e insisto, es insistir en expedir un decreto que está desconociendo una decisión del Senado que mientras el Consejo de Estado no diga lo contrario, hoy en día es una decisión válida y legítima, así haya sido por 2 votos en las circunstancias que fueron. No es el gobierno el que califica si esa decisión fue viciada o no. Tiene que ser la justicia colombiana y tiene que ser el Consejo de Estado. Para seguir adelante, quisiera preguntarle, en medio de toda esta coyuntura política de las reformas que están de la consulta popular, ¿cómo queda el gobierno y el sector de izquierda de cara a, a lo que viene ya, que son las elecciones y pues las campañas tempraneras que ya empezaron? Pues mire, hoy la única candidata que yo reconozco válida y legítima para las elecciones tiene un nombre y es Consulta Popular. Hoy toda la discusión política del país es alrededor de la consulta. Lo demás, las demás candidaturas, muchas que han surgido, todas respetables, hacen parte del paisaje político hoy que tiene muy confundida a la población. Hoy los colombianos lo que están esperando es si va a haber consulta o no, si va a haber reforma laboral o no. Es un debate, sin lugar a dudas, de la mayor trascendencia para millones de trabajadores, también para cientos de miles de empresarios del país, si se pudiera sacar adelante una reforma en el camino ordinario, en el camino adecuado, que debe ser el del Congreso de la República, sería una magnífica noticia para la democracia de este país. Y yo creo que el tema de las candidaturas tendrá que surgir más adelante. Hoy el panorama está muy confuso.
O sea que usted todavía ni siquiera ve un candidato fuerte que pueda salir, digamos, de ese sector de izquierda representando el gobierno. Hay una candidatura fuerte que es la consulta popular y hay otra candidatura fuerte que son los anticonsulta. Bueno, perfecto. Exministro, muchísimas gracias por el espacio, por el análisis de la coyuntura política. Creo que pues muy acertado y nos ayuda mucho a entender esto que está pasando en el ambiente político actual del país. Bueno, Juan Sebastián, un saludo muy especial. Muchas gracias.